Ok, les voy a pedir un favorazo. Si en dado caso se corta el audio o ya no se oye bien o se oye todo borroso, sí como distorsionado. Ahorita me oí como quien dice los memes, se escucha todo así, todo raro. Me dicen porque a veces yo no sé si se oye bien o algo así por el estilo, como la vez pasada que tuvimos ciertos problemas y es algo que no quiero que se vuelva a repetir, ¿verdad? Eh, Sí, doctor. si están todos en lo que es la sala, necesito que enciendan sus micrófonos porque les voy a hacer ciertas preguntas antes de comenzar. Quiero que me digan qué tipo de lámpara están usando en su consultorio. Es lo primero que quiero comenzar preguntándole a usted. No les voy a regañar, solo quiero saber, no me importa si son chinas de eBay, si son de las que compraron en Todo Cosa, que dicen en Instagram, que a veces están en cosas de promociones, o si tienen una lámpara reconocida, o es una lámpara de las viejitas de 3M. Yo quiero saber qué tipo de lámpara tienen ustedes. No sé si me pueden decir, por favor. En mi Hola. caso, pues igual um, de una que vendían eh, en un depósito dental, ahorita se me ha ido el nombre, pero sí creo que es chinita. Chinita, ¿ok? Los demás, Buenas noches, doctor. buenas noches. Yo tengo una que es marca AC, no sé Ok. si se la conoce. No le, sinceramente no la conozco, pero, ok, Bueno, sí. ¿Quién más? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? Creo que son 7, ¿verdad? Los que están acá, o 6. Los demás, La mía es Woodpecker, doctor, es chinita. ok, ok, pero es buena, es buenísima esa. Yo, Eh, doctor, tengo una Woodpecker y tengo una Natus. ok, bueno, por lo que he oído, todos tienen LED. Y eso pues es algo relativamente bueno y no bueno. Conforme a lo que es el tiempo, vamos a hablar de muchas cosas. No creo que me tarde mucho porque lo que es el tema de lámparas de fotocurado no es muy largo, ¿ok? Vamos a ver los tipos de lámparas que se hicieron conforme se hicieron lo que son las resinas y los cementos de fotopolimerización, que por eso fue que se crearon las lámparas y realmente ¿por qué se necesitan las lámparas? Por los fotoiniciadores que traen las resinas y los monómeros que también se necesitan fotopolimerizar para que en realidad estas resinas o cementos sean funcionales en lo que es la cavidad bucal, ¿ok? Entonces, conforme pasan el tiempo y conforme vayamos viendo todos esto, lo que es la parte de del tema que voy a hablar ahora, todo esto que van a ver ahorita fue sacado de artículos de revistas en internet, ¿ok? Hay unos que son viejitos del año 2000 cuando salieron las lámparas y hay otras que son el más reciente que tengo, creo que es 2022 si no estoy mal, o 2023 parece, creo que hay uno que es el más nuevo. Entonces, fueron como 17, 18 más o menos los artículos y realmente son informaciones valiosas porque ustedes tienen que saber qué tipo de lámpara tienen que usar. Bueno, les voy a comentar lo que pasó conmigo. Yo, pues, en lo que es la clínica, realmente tenía unas lámparas que las compré en promoción en eBay, que todavía ahí salen las opciones de poner lo que es oferta. Y recuerdo yo que antes de irme para México a hacerme los estudios, yo compré 3 lámparas, supuestamente las más fuertes, que eran de 12.000 lumix, parece, o 18.000 lumix, algo así. Eran las más fuertes, supuestamente por $18 cada una. Yo las llevé y de hecho esas nunca las destapé porque al momento que yo entré a México, el doctor coordinador en ese entonces nos hizo la consulta, ¿ok? ¿Qué tipo de lámpara tienen ahorita? Y todos, solo una parece que dijo que tenía la Blue Face de Ivoclar
Y de ahí todos teníamos chinitas, así de eBay, de marcas pajaritos o no sé, ¿verdad? Entonces, y yo recuerdo la cara del doc y solo dijo, ok, si quieren seguir con los estudios, me van a comprar una lámpara certificada, ¿ok? Las únicas que voy a aceptar son de 3M, Ivoclar y Ultra D. Y no me acuerdo cuál era la otra que dijo, pero eran 4 lámparas. La cosa está que digo, ¿solo son estas o no son estas? Porque si ustedes quieren trabajar con calidad y quieren subir la calidad en sus consultorios, tienen que tener una lámpara certificada. ¿Por qué tiene que ser certificada? Certificada tiene que ser que alcance la longitud de ondas para fotocurar los fotosiniciadores y también los monómeros libres que están en la resina y en el adhesivo. ¿Ok? Entonces, cuando tú no fotopolimerizas estos químicos o como los quieras ver y todo eso, es donde suceden los problemas en la adhesión dental. Desde el momento que yo, porque yo en lo que es la clínica uso la Valo, realmente es una cosa tan maravillosa que no uso otra que no sea esa. Me gusta porque indica la intensidad de la batería. Cuando la batería ya te va a fallar, te indica que ya te va a fallar. Y en ningún momento disminuye la intensidad de la lámpara. Y con las otras lámparas, eso es lo que sucede. Ellas inician súper bien, ¿ok? Pero al pasar los meses, esa lámpara pierde intensidad. Entonces, cuando pierde la intensidad, ya no te logra la longitud de onda que te pide el adhesivo, que te pide el cemento, que te pide la resina, que más o menos son de 460 a 550 nanómetros. Entonces, por eso ese es el rango de luz que se ve color azul. Y realmente se necesita esa longitud de onda para tener un fotocurado pues ideal y que funcione súper bien en la adhesión. Quiero comenzar con esto porque es lo primero que hicieron conmigo, entonces yo tengo que transmitir lo que hicieron conmigo, pasarlo con ustedes. ¿Ok? Entonces vamos a hablar acerca de las lámparas de fotocurado. Son 10 para las 7, primeramente Dios, a las 8 ya estamos libres, ¿ok? Eh, Ok, las lámparas de fotocurado son aquellas que emiten luz de cierta longitud de onda utilizadas para activación de ionómeros de fotopolimerizables, resinas, en el cual tienen como iniciadores las canforoquinonas. Vaya, ¿cuáles son los fotoiniciadores? Bueno, están las canforoquinonas, también están unas que se llaman aminas terciarias, ¿sí? Y el otro que se llama ibocerin, si no estoy mal. Estos fotoiniciadores están en lo que son las resinas y esto hace que las resinas se hagan duras. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú tienes una lámpara y pones la lámpara sobre la resina, existe una excitación de lo que es el fotoiniciador. Cuando tú haces eso, esto hace que comienza a endurecer lo que es la resina, ¿sí? Es más o menos, hay varios tipos según la marca que tú quieras usar de lo que son las resinas y tienes que leer muy bien las indicaciones. El problema más grande de nosotros, me incluyo yo igual porque yo antes hacía lo mismo, compraba una resina X, un cemento X, porque me decían que era bueno, pero yo no leía las indicaciones. Tú tienes que saber cuánto tiempo necesitas polimerizar lo que es el adhesivo. Si tú tienes el de 3M, el Scotch Bond, necesitas por lo menos 10 segundos. 15, de 10 a 15 segundos. Si tú haces eso, estás polimerizando súper bien el adhesivo universal de Scotch Bond de 3M. ¿Ok? Si tú vienes y yo quiero que se quiten eso de la mente, hubo una vez que yo estaba dando, no me acuerdo si yo estaba haciendo algo en Facebook, parece, o un en vivo parece que era. Y hablé acerca de lo que son las resinas.
hablé de eso y hubo alguien, no recuerdo por qué fue que salió la plática, pero hubo alguien que decía él, ¿qué tipo de lámparas tienes tú? Y ella le dijo algo, la tal, de no sé qué. ¿Cuántos Lumix tiene? Le dice, tantos. Ok, entonces no necesitas polimerizar 20 segundos la resina porque si no achicharras lo que es la pulpa. Y yo me quedo, ok. Cuando entro en la página de 3M, porque estaban hablando de la 350 XT, y ahí dice muy bien ellos, hablan acerca de la lámpara Elipar, que es la de 3M. Y ellos dicen que cada incremento de resina tiene que ser por lo menos 20 segundos. Cada incremento de resina. Y también en un apartado más abajo dice, el tiempo de fotopolimerización varía según el color de la resina. ¿Por qué tiene que variar? Porque si tú tienes un color más oscuro, no deja pasar muy bien la resina. Y tienes que tener muy cuidado con los incrementos que vas a usar colocando la resina. No sé si son ustedes de los que ponen lo que es el adhesivo, fotocuran el adhesivo y después ponen el totoposte de resina y lo dejan plano. Si tú haces eso, debajo de la resina, el contacto con la parte de la dentina, si no tienes cuidado y no haces bien el grabado y toda la fase de la adhesión, te va a quedar sensibilidad en ese relleno. Entonces, ellos hablan de los incrementos de la resina, ellos hablan de los colores de la resina y también hablan de la intensidad de la lámpara, que necesitas una longitud de onda aproximadamente de 460 nanómetros. Así se miden las longitudes de onda por nanómetros, ¿ok? Entonces, y hay varias escalas que tú puedes medir lo que es la luz. Y hay varios tipos de lámpara que ahorita los vamos a ver, que ustedes tienen que saberlo por cultura general. Y realmente voy a hablar de las lámparas actuales, cómo funcionan, qué es lo mejor, cuáles son las más fuertes y todo lo demás, lo que tú necesitas para que no tengas problema de nada. El objetivo de esta clase es saber de lámparas, conocer de lámparas de fotocurado, que yo sé que no lo van a saber al 100%, ni yo lo sé muy bien, pero voy a intentar de que ustedes sepan algo de esto. Y también se necesita que el objetivo de la clase era utilizar o cómo utilizar la lámpara de fotocurado en los materiales que nosotros vamos a usar. ¿Cuáles son los elementos que usaron en todo lo que es el diplomado? Yo estoy segurísimo que usaron resina, pero cuando hablan de resina hay varios tipos de resina. Resina de reconstrucción, dentina, esmalte, translúcida, de tinte, de cuerpo, el body. O sea, estamos hablando de varias consistencias de resina. Y si vamos a hablar de marcas, de 3M, Sivoclar, de Palifique, que de forma, y comenzamos a hablar de muchas marcas que en realidad nosotros tenemos, que cada marca tiene sus estudios. Y hay unos cuadros que también hablan de la compatibilidad de la lámpara de fotocurado de ese tipo de resina. No sé si lo sabían, pero es algo así. Entonces, si tú tienes una resina, ponle una A35 o una C3, que tienen más pigmentos, que es el óxido de hierro, o tienen otro tipo de pigmentación que son más oscuras, realmente dejan pasar menos la luz. Si es dentina, es menos translúcida, ¿ok? Entonces, tú tienes que saber cómo vas a hacer la fotopolimerización de ese material que vas a usar en boca. Ese es uno. Segundo, yo sé que usaron cementos, porque si hicieron estética, tuvieron que hacer preparaciones de incrustaciones, preparaciones de coronas, y para eso tú tienes que hacer o usar cada tipo de cemento. No sé si en lo que es el diplomado se les dijo que cuando eran y bueno, el grosor ideal de una incrustación puede ser de 1 milímetro. El grosor mínimo de un disilicato de litio, conocido como IMAX, que realmente el nombre real es disilicato de litio, es como que digan Toyota, ¿ok? IMAX ya viene siendo como Toyota Corolla, ¿ok? Pero Toyota es disilicato de litio.
Y todo lo demás son marcas, pero el nombre real es disilicato de litio, es porcelana disilicato de litio. Entonces, cuando tú usas este tipo de porcelana, tú tienes que saber cuánto es el grosor ideal para que esta porcelana no se fracture. El grosor mínimo en una premolar o en una molar es de 0,8 milímetros. ¿Ok? En 0,8 milímetros deja pasar la luz sin ningún problema. Quiero que tengan cuidado con algo. Cuando tú usas una porcelana HT quiere decir High Translucid, o sea, alta translucidez, y la otra porcelana es la LT, que es la Low Translucidez, o sea, baja translucidez. ¿Ok? Cuando tú usas una porcelana de alta translucidez que deja pasar la luz, tengan cuidado con los cementos que van a usar. Porque si ustedes usan un cemento que es de autopolimerización, tienen un activador que se llama armina terciaria. Y esto hace que cambie de color. ¿Ok? A mí me pasó un problema con una corona que cementé. Bueno, realmente venía siendo como carilla. En un implante que habíamos hecho el muñón de... Lo habíamos hecho de circonio. Y lo que es la corona era, de hecho, pero era bien delgada, tenía menos de 0,8 milímetros si no estaba mal, y yo lo cementé con U200. Cuando lo cemento, yo no era translúcido, no me acuerdo si era a 2, algo así. Bueno, la cosa está que lo cemento, y bueno, sin cementar se veía del mismo color. Cemento la corona y bajó un tono, y ya no se veía idéntico. Le explico lo que es la paciente. Mire, pasó esto, esto y esto, pero si usted me dice que no le gusta, yo se la quito. No, doctor, a mí se me hace que no pasa nada malo. Ni se nota, mire. A como andaba, me dice. Y era un corona sobre un implante del 1:1. Y yo sabía que tenía un grado menos, pero era que en realidad con la cámara se notaba, porque yo tomo fotos y veo las fotos y no se ve idéntico. Si usted se veía de frente de ella, no se le veía. Y por eso ella me dijo, no, doctor, para mí se me hace súper bien, sin ningún problema, déjelo así, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, tienen que tener cuidado. ¿Ok? Usaron que resinas, cementos, adhesivos, tuvieron que tener clases de eso, ¿sí? ¿Cuáles son los adhesivos? Están de cuarta generación, están de quinta generación, sexta, séptima, ¿sí? Que de la sexta para arriba ya vienen siendo universales. Entonces, usted tiene que saber, ¿sí? ¿Cuáles son los monómeros que tienen estos tipos de los adhesivos? ¿Cuáles son los vehículos de este tipo del adhesivo? Doctor, una pregunta. Sí, Disculpe que lo interrumpa. Vaya, cuando usted cementa un circonio, doctor, la sí, cofia es opaca. Cuando sí, ponemos un disilicato de litio, un IMAX, es más translúcido. O sea, eso es lo que yo le quiero decir. Vaya, por ejemplo, yo siempre he utilizado cementos duales. sí, Entonces, le hago el comentario porque, digamos, durante mi práctica, o sea, yo he usado el U200 bastante, bueno, y ahora que hemos conocido el Duolink, pero antes sí. me parece que se llamaba, hace años, eh, creo que, Al- no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí era Link, terminaba en Link, pero el Duolink, siempre para la cementación Terracén creo de- que eran. mm, creo que pero es que era uno de 3M que también era Link. Este que tenemos, el de Visco, ¿verdad? Pero Sí, había uno que por cierto ya no vino, que era, ay, no me acuerdo, pero terminaba en Link. Pero le pregunto, doctor, porque bueno, por ejemplo, a mí, cuando por ejemplo cemento una corona convencional metal porcelana, ¿para qué voy a fotocurar? O sea, fotocuro las orillas y porque yo sé que hay fotoiniciadores en el margen, tal vez a través de la encía, pero como queda bien selladito, ¿verdad? Yo confío en el autocurado del cemento dual. sí. Entonces no sé si estoy mal. Y mire, con esa Bullfilk, a mí me pasó, doctor, pero le cuento porque
Bueno, cuando vino, bueno, yo siempre estaba, digamos, casada con todas las resinas de 3M y todas sus generaciones. Sí, Viene la Bullfield, doctor, y que supuestamente podíamos poner incrementos de 4 milímetros. Jamás iba a hacer eso yo, porque, o sea, nunca lo iba a hacer. Pero viene un cipote, doctor, le estoy hablando de unos, quizás de unos 18 años, con una micro cajita, que creo que la cajita medía, ¿qué? 2 milímetros, ¿verdad? Y yo le ujú, pongo los incrementos chiquitititos, o póngale que midiera 4 milímetros la cajita chiquitita, ¿verdad? Y sí, entonces yo hago mi técnica de incrementos y el cipote me vino con una hipersensibilidad dentaria que yo, lejos de querer esa resina, la detesté y me regresé a la P60. ok. Fíjese. Entonces, Vaya, le quiero, comento, doctor, porque son, sí, claro, eso es gracias. una pregunta muy, muy, pero buenísima, porque si se fija, me quedé con porcelana. O sea, estábamos hablando de silicato de litio. Eh, Circonio ya es otra cosa, porque si ustedes saben, circonio es un metal que combinado con otros materiales es color blanco, ¿sí? Entonces, yo ahora, yo todos mis coronas metal porcelana, es gusto propio. Todos van a decir, no, el mejor es ionómero de vidrio para cementar esta, que tienes que hacer lo que es el arenado, que se vea como mate y así te va a pegar muy bien la corona y jamás se te va a despegar, no sé qué. Pero yo personalmente he presentado mejores resultados con cemento resinoso dual, cementando coronas metal porcelana. ¿Por qué lo hago así? Porque estamos haciendo adhesión en el metal, la misma adhesión que estamos haciendo con el circonio. Son gustos propios. Todos van a decir, no, pero los estudios dicen que mejor el ionómero, que no sé qué. Claro, pero si tú cementas circonio, es lo mismo que el metal porcelana, porque el metal viene siendo, no sé si estoy mal, que es un níquel cromo, parece. Algo así parece, si no estoy mal. Y la parte del circonio, la adhesión lo haces con microarenado. Después usas lo que es el MDP y después colocas el cemento que tú quieres. Es más, yo he cementado de silicato de litio con resina fluida. Yo nunca lo había hecho, pero lo hice porque no tenía cemento resinoso. Es el momento que se terminó en todas partes el U200, porque todo el mundo estaba casado con el U200. Y cementé con resina fluida y ya lleva más de, ¿qué? Ya va para 2 años y ahí anda sin problema. Claro, todos van a decir, no, pero la resina no es para cementar. Si tú haces la capa híbrida sin ningún problema, que es lo que te pega, la restauración con lo que tú vas a hacer, eso va a andar ahí sin problema y va a aguantar sin problema. Ahora, muy bien, tocamos un tema diferente. ¿Por qué? Porque nos quedamos en disilicato de litio. Vale, ahora bien, doctora, le voy a decir algo. Eso de las resinas es un mito, ¿ok? Porque yo uso mucho la que es la resina Bulk. Ahora le quiero preguntar, pues esa fue la primera pregunta que yo les hice. ¿Qué tipo de lámpara están usando? Una Natus en ese Una, momento. ok. Ujú. ¿Saben la intensidad de su lámpara cuando la compró? Ni idea. Tiene que medir eso. Bueno, yo Natus, eh, sí sé que tiene lámpara, pero no la he visto. La conozco por fotos, ¿ok? Entonces, usted tiene que saber algo, doctora. Mire, le voy a decir algo y se lo voy a poner en una foto más adelante. Cuando usted hace reconstrucción de dientes con endodoncia, póngale un X, ¿ok? Tiene que poner resina al fondo de la reconstrucción o lo que usted vaya a usar en esa parte. Si usa poste, tiene que poner el poste y fotocurar, pero imagínese la distancia, porque si tiene toda la corona y las cúspides sin problema, la distancia que pone la lámpara con el cemento. Estamos hablando que son alrededor como de unos, si no estoy mal, creo que son como unos 7 o 8 milímetros de distancia. Y dicen los estudios que la mejor fotopolimerización va a ser cuando está en íntimo contacto la lámpara con el material a restaurar.
Mire la distancia que tiene, que son 8 milímetros, 7 milímetros, póngale. Póngale 5 milímetros de distancia, ¿ok? La lámpara ya no le va a funcionar igual. Por eso las lámparas vienen para regular la intensidad de la luz, porque usted ahí necesita más intensidad para llegar a fotopolimerizar sin problema ese material que va a usar. Si no fotopolimeriza, sí, o es de las gente que no le gusta colocar incrementos pequeños por el tiempo, que la clínica parece un hospital y hay que salir rápida y que no sé qué. El 90% de todas las restauraciones, bueno, de hecho ahora cambié 5 restauraciones que le hicieron 13 rellenos en una sola cita a un paciente. 13 en una sola cita, que fueron alrededor de 2 horas. Ni yo yo no hago eso. Yo lo más que hago en una sola cita son 3 rellenos, máximo, ¿sí? Y las citas no trato de que sean más de 1 hora. ¿Por qué? Porque después tenemos problemas articulares con los pacientes. Bueno, me estoy desviando mucho con todo esto, pero tiene que ver con todo esto para que ustedes entiendan lo que vamos a hacer. ¿Ok? Doctora, ¿le parece si más adelante le enseño la foto y le digo de qué estamos hablando y de cómo puede que le dé la sensibilidad y no? Sí, Más gracias, doctor. adelante Sí, sí. tengo una foto muy buena que habla de todo eso y me va a entender súper bien. ¿Ok? Sí, entonces, en este tipo de lámparas o las lámparas que se tienen que usar en lo que es la boca, tiene que tener factores que deben ser considerados como la seguridad del sistema de emisor de luz, las características de la luz y la fuente de luz, y el grado y la extensión de la polimerización que se obtiene. Antes se usaban otro tipo de lámparas que comenzaron con una lámpara halógena que 3M fue la que vino con todo esto y eran, bueno, en AU, ahí donde están, daban las lámparas en unas cajitas y esas cajas usted la llevaba a lo que es la parte de donde estaba trabajando y sacaba la lámpara, la conectaba a la luz y fotopolimerizaba y ahí tenía lo que era para 10, 15, 20, 25 y hasta 30 segundos, parece si no estoy mal. Entonces nosotros siempre lo dejábamos en 15 o 20, que era lo que nos enseñaron que se tiene que hacer, pero era luz halógena. Esas lámparas eran muy buenas porque no perdían la intensidad de la luz, porque eran conectadas directamente al tomacorriente. Ahora bien, cuando tú tienes una lámpara inalámbrica, la batería te tiene que durar lo suficiente. Uno, dos, tiene que tener la misma intensidad de inicio a fin, porque cuando ya no tienen carga, ya no tienen la misma fuerza la lámpara. Y eso es una lámpara cuando tienes una lámpara que no es certificada. Cuando tú tienes una lámpara certificada, te indica que esa luz ya no funciona. La lámpara Valo se le enciende una luz roja y dice que tienes que cambiar la batería, si no, ya no te sirve. Se apaga. Entonces, eso es lo que me gusta de este tipo de lámpara y que tiene 3 intensidades de luz, que es la normal, la media y la fuerte. ¿Ok? Entonces, Eh, esa es una lámpara que me gusta mucho, pero antes se usaban las lámparas que eran halógenas y la fuente de luz era luz incandescente. Y los rangos de longitudes de onda andaban más o menos de 400 a 500 nanómetros. No andaban mal. Las resinas necesitan 460 nanómetros, ¿sí? Para fotopolimerizar súper bien, ¿sí? Las otras lámparas eran las de plasma. La fuente de luz era de argón y xenón y estas andaban de 450 a 500 nanómetros. Las láser eran de argón y de diodos y andaban de 488 a 904 nanómetros. El problema de este tipo de láser que se usaban antes es que los equipos eran muy grandes. Eran bien grandotes, como que era una laptop más grande bueno, de una, se puede decir una esta computadora vieja de escritorio, de las que hacían antes, así eran más o menos de grandes. Uno, dos, eran extremadamente caros, eran carísimos. Y tercero, como tenían una fuerza de una longitud de onda alta, producían mucho calor y casi siempre irritaban lo que es la pulpa.
Y ahí venían los procesos de sensibilidad y todo lo demás. Y después se salieron lo que son las LED, que vamos a ver los tipos de LED, o sea, los tipos de, se puede decir, generaciones, que son tres, ¿sí? Comenzaron en el 2000 y este tipo de lámpara cambió todo el juego. Ese tipo de lámpara es el que hizo el boom 360 en la restauración de dientes. Y estos son emisión de diodos, ¿sí? Por eso se llama LED, ¿sí? Lighting emitidos por diodos, o sea, luz emitida por diodos, se llama LED. Cuando usted le dicen es una lámpara por diodos, ustedes saben que es una LED, ¿ok? Usted tiene que preguntar cuando usted compre qué generación es. Ya le van a decir 1, 2 y 3. Ya le voy a decir qué es lo que cambia con la generación uno a con la generación número 3, que eso es lo interesante de esta clase. Y estas andan de 450 a 480 nanómetros, que es el rango ideal para fotopolimerizar lo que son las resinas. Antes, estas cajitas o estas lámparas, pues eran de las más famosas. Yo creo que había una que se llamaba Lighties o algo así parece, y la otra eran de 3M. Esa de 3M era como la más común y que yo la veía casi en todos los consultorios. Eh, este tipo de luz, ¿sí? Era emitida por un filamento de wolframio, que genera una luz blanca y pasa por un filtro óptico que hace la luz azul, dirigida a un rango de longitud de onda eficiente y fotoactivar lo que son las conforquinonas, que son los iniciadores de las resinas, de los cementos que ustedes usan, bueno, que todavía los usan porque todavía se usa esto. La conforquinonas es el fotoiniciador más usado en el mundo de la odontología. El 80% de las resinas, el fotoiniciador es la conforquinona. ¿Ok? Entonces, tú tienes que saber qué tipo de lámpara vas a usar y la intensidad de la luz en el material que tú vas a usar. Por eso, cuando ustedes compren un material, no lo usen porque fulanito de tal le dijo que era bueno. Mire, yo le voy a decir algo. Todos los materiales dentales son buenos porque para que salgan tiene que pasar años de prueba y permisos de la FDA. Si no tienen esos permisos, no se pueden vender. Y si tienen los permisos, porque ya hicieron pruebas que son buenos. El problema somos nosotros, que nosotros empleamos mal los materiales. ¿Por qué? Porque no leemos las indicaciones, ¿sí? Quizás el fabricante dice fotocure 20 segundos el adhesivo y usted lo fotocura menos. Ahí está fallando en adhesión, ¿ok? Puede ser que le diga no incremente más de 2 milímetros la resina y colocamos el bloque total que es una clase uno con profundidad de 6 milímetros, la llenamos toda y fotocuramos y ahí tenemos un problema. ¿Ok? O ustedes están usando grabado total y están usando adhesivos universales. Ahí es un problema. Porque el adhesivo universal usted no tiene que hacer un grabado total en dientes vitales. Es un tema muy aparte. Si usted está grabando total y está colocando un adhesivo universal, está dos veces graba lo que es la dentina. Dos veces. Y ahí viene un problema de sensibilidad. Entonces, ahí tienen que tener cuidado y saber cómo usar cada uno. Estas fueron las primeras lámparas que se usaron anteriormente, hace muchos años atrás, allá por 1900 y algo, por los 2000. Y estas son las primeras lámparas que se salieron para usar lo que son las resinas que ahora conocemos, que han cambiado muchísimas cosas. ¿Ok? Esa era la otra, la Litex. ¿Ok? Y lo mejor de todo esto, ¿sí? Eh, casi siempre la fuente de esta lámpara eran dos rayos infrarrojos, era más o menos por un 95%. Y lo malo de todas estas lámparas es que producían mucho calor y podían alcanzar hasta 40 horas de uso. ¿Por qué? Porque se conectaban al tomacorriente y ahí no tenía problema de nada, ¿sí? Estos lámparas tenían unos ventiladores. Y eso, cuando ustedes colocaban estas lámparas, comenzaba la lámpara como que era un ventilador o algo así. Y siempre se oía que estaba.
Y por eso es que lo podía usar por muchísimas horas, sin problema. Y casi siempre tenían lo que eran los temporizadores. Usted colocaba el tiempo que quería usar con estas lámparas y usted eran de 10, de 20, de 30 y todo lo demás. Habían otros que eran por 5, de 10, de 15, de 20, 25 y todo lo demás. Y usted podía colocar lo que usted quería usar, ¿sí? La magia de todo esto es que no se sobrecalentaban los materiales y lo mejor de todo es que no bajaban la intensidad de la luz porque eran conectadas directamente con luz, ¿sí? Entonces, estas se hicieron famosísimas, que yo creo que hay consultores que todavía la usan. Para mi punto de ver, yo creo que la LED es superior a estas lámparas, ¿sí? Porque lo malo de todas estas luces es que no tenía como la fotopolimerización al 100% de los materiales que ahora en día estamos usando, porque tenemos otros fotoiniciadores que antes no se usaban, ¿ok? Entonces, eso es lo que cambia. Y después de todo eso sacaron lo que son las lámparas de plasma. Estas lámparas de plasma, pues lógicamente son de arco que van a emitir la luz mediante una descarga eléctrica de forma de arco voltaico entre los dos electrodos del tungsteno. Lo malo de todas estas lámparas es que realmente eran muy caras, ¿sí? Y a veces venían con unos equipos bastante grandes y como lo bueno de todo esto y lo que buscaban realmente que tuviera más intensidad, lógicamente estas lámparas producían mucho calor y ahí es donde venían lo que era la sensibilidad. El problema de todo esto, antes yo veía muchísimo porque yo lo hacía, para prevenir la sensibilidad yo colocaba grandes capas de ionómero de vidrio porque me enseñaron en la U que tenía que colocar base, ¿sí? Para aislar lo que era el sistema adhesivo con un diente vital. Y colocábamos capas muy gruesas de ionómero de vidrio que con el tiempo eso se borra y ahí se forman los famosos gaps, los espacios. Y tienen filtraciones, fracturas y todo lo demás y hay un montón de problemas que ahora en día cuando hago lo que son las restauraciones, es más, yo tengo muchísimo tiempo de que no coloco una base en una restauración casi besando el nervio, que ya se ve casi rosadito. ¿Por qué? Porque estamos controlando los sistemas de adhesión al diente. ¿Cómo se hace eso, doctor? ¿Ok? Grabando muy bien lo que tú vas a usar. Cuando tú sellas, haces un sellado dentinario como debe de ser, quitas la sensibilidad del diente. Y no es eso que me da un montón de sensibilidad. Si tienes sensibilidad es porque sobregravaste la superficie. Yo he visto, porque antes lo veía, iba a donde alguien que me dio la oportunidad de ir a ver cómo se trabajaba en odontología, colocaba el ácido, lo llenaba todo y veía el celular. Y estaba viendo porque le mandaban mensajes. Antes era hi-fi. En aquel entonces era el hi-fi y usted estaba viendo el hi-fi. Entonces, sobregrababa la dentina. Y después de todo eso, usted lavaba todo eso y secaba con aire y lo dejaba blanco hueso, porque eso es lo que nos enseñaron en la universidad. Cuando usted quita el adhesivo, usted tiene que secar bien hasta que se forme blanco hueso. Cuando tú haces eso, estás colapsando la fibra colágena, que te va a servir para producir una buena adhesión al diente, ¿sí? Cuando reseca la fibra colágena, también te queda sensibilidad. Y ahí vienen los problemas de sensibilidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tienes que resecar la fibra colágena, tienes que aspirar la cavidad. Con el mismo eyector, compra unas cánulas quirúrgicas. Yo tengo dos tipos de cánulas, unas que son de plásticas, que son para cirugía, y cuando son cavidades muy delgadas, le pongo una cánula metálica y entran muy bien en una cavidad minuciosa y aspiro la cavidad, no la reseco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después hidratas esa fibra colágena con el adhesivo, ¿sí? Tú tienes que saber todo eso para producir una buena adhesión y no tengas ningún problema de nada.
El problema de antes es que había mucho tipo de lámparas. ¿Por qué? Porque no había una que en realidad como que llenaba todos los requisitos como debe de ser. Yo recuerdo antes que compraba una lámpara SDI, era carísimo, pero eran las mejores. Yo creo que tengo fotos acá, eran unas blancas que eran de cabeza grande y después eran unas curvas. No me acuerdo el nombre, pero eran de las mejores. Y yo decía, "Uf, algún día voy a comprar una de esas". Pero yo no sabía que esas lámparas, lógicamente, dañaban el nervio, porque tenían una luz tan fuerte que producía mucha calor. Y cuando tú no sabías cómo colocar ese tipo de lámpara, lógicamente achicharrabas el diente. ¿Sí? Ahora en día ya cambió todo eso. Bueno, se los voy a adelantar. Cuando tú fotocuras 20 segundos, ok, y fotocuras otros 20 segundos, tú ya tienes que poner agua en lo que es la restauración, porque estás produciendo mucha calor, ¿ok? Tengan cuidado con eso, porque si tú fotocuras, fotocuras y fotocuras 3 veces, ya produciste mucha calor y si es un diente vital, estás produciendo bastante calor y ahí también te puede producir sensibilidad. O sea, ten mucho cuidado, ¿sí? Por eso es que se fotocura, se pone el incremento de resina, ¿sí? Esperas unos segundos, ¿por qué? Porque ya se enfría el diente y después fotocuras otra vez lo que has puesto. Y así controlas la temperatura del diente sin ningún problema de nada. Miren, muchachos, yo quizás desde que salí de la especialidad, quizás he hecho, póngale, sin mentirle y sin creerme mucho, quizás he hecho como unos 600 rellenos. Han sido pocos restauraciones, rellenos, clase 1 en dientes vitales con endodoncia y todo lo demás, quizás han sido unos 600 y hasta la fecha solo se me han quebrado 3 por error mío, 3 de 600. Quizás he hecho como unas 15 rehabilitaciones completas y carillas, hemos cementado un montón. Lo que les quiero decir que si tú controlas la adhesión, no tienes problemas con este tipo de materiales que ahora en día están. Entonces, yo puse todas estas lámparas para que ustedes tengan un conocimiento de que antes era lo que se usaba y realmente lo que teníamos. ¿Ok? Por eso es que antes decían, amalgama de plata es mejor que los rellenos blancos. ¿Sí? Y alguien de que salió de los 80 y de los 90 de la U va a pelear conmigo que los rellenitos blancos no sirven. Si tú no pones un poste metálico y no pones un paraposte, eso se te va a quebrar. Miren, muchachos, hace una semana, quizá un poquito menos, acabo de cementar una rehabilitación completa en dientes vitales, todas reconstruidas con resina nada más. Reconstrucción de muñones con resina, ¿sí? Y todas usé resina bulk, todas, 28 unidades. 2 muñones se me quebraron de los 28 y todas las cementé. Sin problema, todo fue full adhesión. ¿Por qué? Porque todas las restauraciones fueron disilicato de litio, todas. Estoy hablando de tabletops, bonelays, carillas, coronas, menos puentes fijos, porque el paciente no se quiso poner puentes fijos. Le hacen falta 3 dientes, ¿sí? 2 dientes. Y todo se puso así. Entonces, si tú controlas muy bien eso, ¿qué problemas vas a tener? Ninguno, pero hay que leer. Esa es la clave de todo. Hay que leer. Lean, ¿sí? Si tú sabes que el gol estándar en adhesión con el adhesivo, estás hablando del de Kerr, que a mí me gusta mucho, Octibón FL, una maravilla, eso vino a cambiar todo el juego. Una lámpara LED de diodos que tiene certificado sin problema de nada. Usas muy bien quitando lo que es el vehículo del adhesivo que viene siendo alcohol, acetona, son los más comunes, agua.
de la marca Curaray, creo que usa agua, ¿sí? Si tú controlas muy bien quitando lo que son los vehículos, fotocuras muy bien lo que es tu adhesivo y después el material restaurador que vas a usar en esto y fotocuras muy bien y mides muy bien las distancias y le das el tiempo necesario, ¿qué problema te va a dar? Ninguno. Claro, juega mucho la oclusión que vas a hacer con esa restauración que haces, porque no todo es ponerlo y ya estuvo. Si tú dejas un punto alto, eso se te quiebra. Por eso es importante conocer muchas cosas. Y ustedes están en un diplomado de restauración dental. Y yo sé que todas estas clases ya se las dieron. ¿Sí? Tienen que tener cuidado todo eso. Podemos hablar mucho, solo llevan como 3 diapos y ya se nos fueron media hora. ¿Ok? Desventajas, pues lógicamente visible o había una luz que era infrarroja, era de muy baja eficiencia, ¿sí? Desarrollaba muy alta temperatura en los costos muy altos y el equipo era de gran tamaño. Todo lo que yo dije antes era esto, ¿ok? Y casi siempre lo malo de todo esto, como querían hacer unas longitudes de ondas muy altas, pues lógicamente había mucho calor. Entonces era como malo todo esto y por eso es que ya no se usaron y pues ya no lo uso. Después, esta era una de las lámparas que yo la veía y decía, yo quiero una de las lámparas ¿ok? Después de todo esto, que hablamos de láser, que hablamos de halógenas, hablamos de todo lo demás, salieron las lámparas de diodo, que son las lámparas LED, ¿sí? Tiene una luz visible de diodos que más o menos eran de 7 a 21 diodos, de un diámetro de 2 a 5 milímetros, ¿sí? Esto no requería filtros, ¿sí? Y requieren menor energía eléctrica. Su fotoactivación es de 20 a 40 segundos. La ventaja de todo esto es que eran inalámbricas las lámparas. En el 2000, cuando tú tenías una lámpara de esta, wow, es como los celulares. Tú tenías un celular antes de los Nokia de que eran como ladrillos y tú tenías dinero. Después vino una fiebre cuando yo estaba en la U en el 2006 de los B3. Me parece que eran Motorolas, parece. Quien andaba el B3, uy, tenía dinero. Y la gracia era que se viera el estuche que tenía una M. Ese era wow. Después tenías el B3 negro. Después el B3i, que tenía una luz que se le ponía la M en luz y era como azul. Y así sucesivamente fueron mejorando muchas cosas como han hecho con lo que son los equipos con odontología y realmente ha cambiado mucho. El problema de estas es que no eran controlados lo que eran los diodos y producían mucha calor, ¿sí? Al producir mucho calor realmente irritaba lo que era el nervio. La mayoría de la luz emitida se concentraba en un ancho de banda estrecho. Como eran pocos diodos, realmente eran bien chiquititos. Cuando tú te restaurabas una restauración que era amplia y grande, realmente no cubría al 100% todo esto. Pero lo bueno de todo esto es que cumplían el rendimiento que andaba más o menos de 460 a 490 nanómetros, ¿sí? Entonces, era como controversia y bueno, pero controversia, ¿sí? Y una de las ventajas sobre la lámpara halógena, ya que tiene un aspecto de luz muy amplio y no actuando en un punto máximo de absorción de esta. Las otras lámparas, como el punto o la fibra óptica era bien delgada y bien chiquita, lógicamente no cubría la superficie necesaria de los dientes. Por eso antes fotocurabas en varias superficies en oclusal. Cuando salieron estas lámparas LED, eso cambió porque todas las fibras ópticas se fueron haciendo más grandes. Mire el avalo, el avalo, si no estoy mal, creo que te mide 9 milímetros. Después salió la gran, que era como de 11 milímetros. Y así sucesivamente se van haciendo más grandes, más grandes. ¿Por qué? Porque ellos quieren que cubra todo el diente completo. Si cubre todo el diente completo y una lámpara certificada lo que hace es que se concentra la luz exactamente en el centro.
Y si fotocuras todo súper bien, vas a tener una buena adhesión, porque vas a activar todos los fotoiniciadores que trae lo que es el material que vas a usar. Por eso es que tú tienes que tener todo esto y saber los fotos iniciadores que tiene tu material, para que no tengas ningún problema de nada y ver si es compatible con la lámpara que tú usas. Estos controladores tú tienes que tenerlo. Cuando tú tienes una lámpara, tienes que controlar la intensidad de la luz. Antes era muy común esto, sí, porque tú tenías que saber si estaba dentro de los rangos y si no, parece que se le cambiaban una como resistencias, parece. Porque cuando pasaban las 200 exposiciones, se desgastaban lo que eran las baterías y ya no era la misma intensidad. Eso era antes, ¿ok? Ahora solo le cambian las baterías y parece que valen como $40, como $25 para que por cada juego en eBay de la Valo. Más o menos por ahí anda. Y cuando se descargue uno, los cambio y así vamos para que quede súper bien sin ningún problema y no te quedas a medio. Entonces, eso eran las diferencias de las lámparas de antes con las lámparas que tienes ahora, ¿sí? Ventajas del sistema LED, equipos livianos, pequeños. Ah, yo recuerdo muy bien que cuando vi la Valo, la tiraban al suelo y no se quebraba. La tiraban con ganas. Era golpe que pegaban. ¡Plas! La lámpara. Y era de la gracia de la lámpara que no se te quebraba. Yo estaba en México, en Ciudad de México, y el que estaba dando la lámpara, ¿vale? Eso fue en el 2019. El que estaba dando que la innovación de la lámpara Valo, que no sé qué, con la Blue Face, pero la ventaja de la lámpara Valo, y tenía las dos lámparas. Y digo, la ventaja de la lámpara Valo es que prácticamente que no se podía destruir. Y la tiró de donde estaba parado a un piso que eran como bien unos 4 metros. Y la tiró y miren, pues, y ¡plas! El bollo. Ay, dolor santo, ¿por qué no me la regaló? Y no se quebraba. Entonces, esos son las ventajas de un tipo de lámpara que tú tienes que saber en qué funciona, ¿sí? La luz son diodos y son colores azules. La Blue Face, si no soy mal, creo que son 4 diodos azules, no, 2 diodos azules y 4 diodos ultravioletas, si no estoy mal. La lámpara Valo son 3 diodos azules y un diodo ultravioleta. Y si no estoy mal, creo que la lámpara Valo tiene 2 diodos de 432 nanómetros y tiene un diodo ultravioleta de 409 nanómetros y tiene un diodo color azul de 462 nanómetros. Esto lo sé muy bien porque yo uso esta lámpara y yo investigué muy bien las lámparas de las diferencias de una con otra. Lo que me gusta de la lámpara Valo es la intensidad de la luz. Es muy fuerte y no achicharra el nervio porque es controlada. Tú tienes que controlar también la lámpara para que no tengas problemas. Alguien decía que tú tienes que regular la lámpara y que la resina no era necesario fotocurarla 20 segundos, que podías fotocurar la resina en un segundo y ya estaba fotocurada. Eso es mentira. Eso es mentira. Es como que me digas que vas a hacer un pastel en 15 minutos. Mentira. O que vas a hornear una carne en 1 minuto. Eso es mentira. Mentira, mentira. Si tú haces eso, todos los monómeros de la resina y del adhesivo van a quedar libres. Y eso al fondo te va a producir que toda la dentina se reblandezca. ¿Ok? Quita una resina que no está bien polarizada, solo pones la pieza de arte y sale volando el pedazo de resina. Una resina que está bien pegada se deshace porque se deshace poquito por poquito hasta que la quitas todo. Pero una resina que no está bien pegada, al nomás poner la pieza de alta, ¡plup! Sale volando. Y ahí tú sabes si está bien hecho el trabajo o no. Y eso me pasó ahora. Los rellenos que tenían sensibilidad, yo puse la pieza de alta, ¡plup! Salió volando la resina. Yo ya sabía que estaba sobregrabada la dentina. ¿Ok? Entonces, colocamos todo eso y ya le habíamos hecho dos porque eran tres. Y hice lo que tenían más sensibilidad.
Gracias a Dios, llegó para que los cambiáramos rápido, porque si pasa mucho tiempo, hay un problema en el nervio. Hay que hacerla haciendo dos. Entonces, le hice dos y encantado el paciente porque disminuyó la sensibilidad. No podía comer con el cuadrante uno y el 4. No podía comer. Y después que se hicieron los cambios, encantado, y ahora se hicieron los otros y ahora sí voy a poder comerme. ¿Sí? Entonces, no podía tomar ni agua al tiempo para que tengan una idea de la sensibilidad que andaba. Muy fuerte. La otra de las ventajas es que son recargables, mantenimiento es mínimo, intensidad consistente, generan poco calor, consumen poca energía por lo que son las baterías de litio, ¿sí? No requieren filtros para producir la luz azul, son silenciosas y no requieren ventiladores. El problema de estas lámparas, que como la intensidad es constante, si tú te pasas de 6 disparos en un ratito, vas a tener problemas con tu retina. Por eso tú tienes que ponerte los filtros, lo que son los lentes anaranjados o rojos, para que no te dañen lo que es la retina, perdón, para que no te dañe todo eso, ¿sí? Entonces, tienes que tener un cuidado súper bien con todo esto. Y antes usaban también las lámparas láser, ¿sí? Eran las de láser de argón y la láser de diodos, ¿sí? La ventaja de una con otra, pues lógicamente era que una era más fuerte que la otra, pero esta sí definitivamente te achicharra el nervio. Era demasiado fuerte y producía mucho calor. Y los equipos eran bien grandes, entonces cuando eran bien grandes, era incómodo para transportarlo de una clínica a otra. Y las otras, lo que son ahora, son como un lápiz. Tú la puedes llevar hasta en una bolsa sin ningún problema. Y los equipos estos son demasiado caros. Por eso era pues necesario, cambió todo esto. ¿Ok? Pero esto se usaba antes. Y aquí están los tres tipos de lámpara. La luz de plasma, los de diodos y las halógenas. ¿Sí? Densplay era otra marca muy buena que antes usabas todo esto. Y ellos inventaron también la fíbrica con turbo. Era una fibra óptica que era ancha en la conexión con la lámpara y se hacía más delgada en su punto activa. Y esto hacía que todo eso se hiciera más veloz, supuestamente. Y así se hicieron antes, allá por los 2000 se hicieron bien famosos todos estos tipos de lámpara y ahora en día pues han cambiado. Doctora, esta es la foto que le comentaba que han cambiado muchas cosas. Miren la distancia que hay de entre la superficie oclusal y póngale al final de lo que es la muela. ¿Ok? Si tú usas una lámpara chinita, ¿tú crees que vas a polimerizar suficientemente lo que vas a poner en el fondo de esta cavidad? Imagínate que solo son 5 milímetros, ¿sí? Esta foto es de Roberto Tello, como lo quieras oír, y él habla acerca que a mayor de 5 milímetros él recomienda resinas duales, adhesivos duales y resina core, ¿sí? Y a menor de 5 milímetros, resina fotopolimerizables, adhesivos fotopolimerizables, resinas bulk y resinas empacables. Realmente, si tú lo sabes hacer muy bien, no hay ningún problema de nada. ¿Por qué? Porque las lámparas de ahora en día tienen aditamentos para entrar en esa superficie. Son como unos lapicitos que entras y te entra muy bien y lo haces sin ningún problema de nada. ¿Sí? Entonces lo puedes hacer sin ningún problema. Y vamos a hablar acerca de lo que es la LED, ¿sí? Dental Cutting Light, ¿sí? O luz emitida por diodos. Eso quiere decir LED. Por eso es que cuando digan lámparas de diodos son las mismas LED, ¿sí? Entonces, cuando tú compres unas, tienes que hablar muy bien lo que vas a hacer para que no tengas problema en nada. Y todas las lámparas premium ahorita, las premium, estamos hablando de la Valo, el IPAR, de la Care, de la Valo, Ultraden, todas son LED, todas. No hay ninguna que es halógena, que yo sepa. Si alguien sabe de una, pues me lo dice. Pero yo sé que todas son LED, todas. ¿Ok? Y con el tiempo tú vas a ver que van haciendo más grandes, porque si tú ves la foto, antes eran bien angostas y no cubren las cajas proximales cuando tú restauras lo que vas a hacer.
y conforme pasa el tiempo se van haciendo más grandes, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque te tiene que cubrir toda la superficie que estás fotopolimerizando para no tener ningún problema de nada. Y ahí es de la magia de todo. Por eso ahora en día, entre más cambian las lámparas, son más amplias, más grande lo que es la punta activa. Y estas funcionan con semiconductores, que es decir, convierte la luz eléctrica en luz visible, fenómeno conocido como electroluminiscencia. ¿Ok? Son diodos que prácticamente han cambiado, porque antes eran diodos normales, eran de 7 a 21, después pasaron a chips y después se hacen por eso es que son varias generaciones, uno, 2 y 3. Y ahora en día pues son otros tipos que lo vamos a ver con lo que pase todo esto y ustedes van a ver. Esta foto es importantísima. Quiero que entiendan muy bien esta foto. ¿Por qué? Porque la luz visible y la luz que tú necesitas para que la resina o el cemento, el adhesivo que tú tienes, fotopolimerice súper bien, tiene que ser de 400 nanómetros a 500 nanómetros. Por eso es que la Valo, la Blue Face, lo que tú quieras, tiene estos dos tipos de luz. Tiene unos que son de 409 y 462. ¿Sí? Que estos vienen siendo, los 409 son ultravioleta, que son moraditos, y los 462 y 432 que tienen los otros, son color azul. Y esto hace que son las longitudes de ondas que tú necesitas para fotopolimerizar sin ningún problema los materiales que estás usando ahora en día. Y estos son los fotoiniciadores que se usan ahora en día en todos los materiales. La conforoquinona, que es la 6 y la Q, ¿sí? El óxido de trimetilfosfínico y el benzoil, que viene siendo el ibocerín, ¿ok? Estos tres son los más comunes, pero el más común casi en toda la resina es la conforoquinona. El 85% de los fotoiniciadores es la conforoquinona, ¿ok? Y esto es lo que se necesita para que reaccione lo que es la resina. La luz, ¿sí? Excita lo que es el fotoiniciador y produce un coiniciador. Esto reacciona con una bimolecular en un radical libre y esto inicia la formación de los polímeros. La formación de los polímeros es cuando ya se está haciendo dura lo que es la resina, que es un polímero. ¿Ok? Entonces, esta es todo lo que se hace con el proceso de todo eso. Y después, si lo hacemos con otra forma, está la alcanforoquinona, la luz se excita y forma la mina terciaria. Esto se produce mucho en en los cementos resinosos duales. El U200, todo lo demás, ¿sí? El U200 tiene algo, mire, U200 quiere decir un cemento que tiene 200 micras. Por eso es el U200. La U es como de la U de micras, ¿sí? 200 micras, el espesor del cemento. Entonces, es un cemento que se activa químicamente, por eso se llama dual, porque cuando tú pones catalizador con lo que es la pasta, lo mezclas y se activa químicamente y también se activa con luz. Cuando tú usas este cemento, yo te recomiendo que no fotopolimerices de un solo el cemento. Deja por lo menos un minuto que se active lo que son los iniciadores de ese cemento químicamente. Después de que pase un minuto, entonces ahí sí, fotopolimeriza sin ningún problema, para que tenga mejores valores de adhesión en ese tipo de cemento. Ese cemento es muy bueno cuando cementas prótesis de circonio, prótesis fijas, ¿sí? Cuando cementas prótesis metal porcelana o cuando no tienes una lámpara de fotocurado, lo puedes hacer ese sin ningún problema de nada. El tiempo de trabajo son de 3 a 4 minutos.
químicamente 3 a 4 minutos. ¿Ok? Entonces, tienes que tener un cuidado bastante bien para que no tengas ningún problema de nada. Y lo que se busca con todo esto es prevenir radicales libres y también monómeros libres. Para que no tenga problema, actuamos y tenemos que saber la intensidad de la lámpara que tú necesitas. Por eso les dije, conforme vayamos viendo la presentación, yo les recomiendo que compren una lámpara certificada si tú quieres hacer restauraciones que te van a durar bastante tiempo en boca y sin ningún problema de nada. Compren una lámpara certificada, se los recomiendo. Van a decir, es que doctor, son bien caras. Pues lógicamente nada es barato en odontología. Nada es barato. Yo por la lámpara la compré en el 19, di 3,000 si no estoy mal, o 2,600 parece. Pero en aquella fecha, ahora creo que están, o creo que siguen iguales, no sé, ¿sí? Pero la Blue Face vale menos y también es buena, pero es más fuerte la bala. Definitivamente es más fuerte la bala. Ok, clasificación de los fotoiniciadores o más o menos venimos siendo lo que son los materiales que se usan. ¿Estamos bien todos? ¿No se me duermen o sí estamos bien? Sí, doctor, estamos Estamos bien. bien, doctor. Ok, entonces yo sé que estoy cansado, a veces es aburrido, si no te gusta que te hable de canforoquinonas, que el BGMA, que el TEGMA, hijo, pues eso ni le entiendo todavía bien al 100%, pero tienes que saberlo, ¿ok? Entonces, hay varias marcas comerciales, se los voy a decir así para que me entiendan. Las marcas comerciales que toda la vida les dije, tienes que saber si tus materiales que estás usando son compatibles o la recomendación que se usa de la lámpara son compatibles con los materiales que estás usando. Eso tienes que saber también. No solo te dejes ir así por así. Están muchas marcas de resina, casi todos son resinas aquí, ¿sí? Y está de Chofu, del 3M, de Palifique, de Kerr, de Ivoclar. Bueno, prácticamente todos los componentes están los fotos iniciadores que trae se puede decir, cada resina. Y aquí está la lámpara recomendada. Y están todas las que están en el mercado. La Valor, la Blue Face, la Hill Light, el IPAR, que Radical de la SDI. Bueno, son todas prácticamente que están en el mercado. ¿Ok? Y esto quiero que lo vean muy bien porque casi siempre cuando ustedes busquen información van a encontrar estos símbolos. Y estos símbolos son los que realmente consideran las longitudes de onda o de lo que hablen en ese momento. Están los watts por centímetro cuadrado, y así lo vas viendo de los símbolos. Si esto guárdenlo porque cuando busquen un artículo y saquen todo eso, se tienen que saber de lo que está hablando, porque solo le va a poner 460 nm, ¿sí? Ustedes ya saben que son nanómetros, ¿sí? Y así sucesivamente vas viendo todo lo demás, ¿sí? Los miliwatts por nanómetro, ¿sí? Y así tienes que ir viendo todo esto y comparar lo que están hablando para que no te pierdas, porque muchas veces dice W que a saber sepa la Juana que está hablando. Entonces, para que no te pierdas estos símbolos, tienes que manejarlos súper bien para que no tengas problemas. Guárdalos, te van a servir de muchísimo. ¿Ok? Ahora muy bien, vamos a hablar acerca de la Elipar. Este cuadro es de Elipar de 13. ¿Ok? Todos hablan que su lámpara es la mejor, que le va a ganar a la Valo, que es la mejor que la de Kier, que la Blue Face que cambia, que la G2, que la, bueno, inalámbrica, que es más fuerte, que no sé qué, que no sé cuánto. Todos van a hablar que todo es mejor de lo mejor, todo, ¿sí? Yo sé que una lámpara que tiene 460 nanómetros de potencia, esa lámpara es buena. Siempre que ande en ese rango, esa lámpara es buena. 450 tiene que ser lo mínimo. Lo mínimo. Esa lámpara te va a funcionar. ¿Ok? Para que no tengan ningún problema en nada. Esta es la de el IPAR, ¿sí? Y ella habla que es más fuerte que todas las lámparas. La azul es la
de lo que es la barra en 0 milímetros, que es supuestamente que tiene que ser el íntimo contacto, ¿sí? Ella habla que es mejor que la Valo. La Valo es la gris clara, ¿ok? Y en la otra, en profundidad, está hablando que es igual que la Valo. Yo sé que eso es mentira, porque la Valo es muy fuerte y tiene una intensidad muy buena, ¿ok? Pero ellos dicen que es la mejor, bueno, en mi punto de vista, yo creo que no, pero los estudios dicen otra cosa. Y esta es la comparación. La foto de la mano izquierda es una foto que yo hice, ¿sí? Que es una lámpara chinita, la que venden en eBay. Y quiero que vean cómo disparsa la luz. No se concentra la luz. Ella tira luz porque tiene que tirar luz, pero no es la luz necesaria para fotopolimerizar la resina. Miren la lámpara Valo, ¿ok? Y en una distancia bien alta, y lo hice así para que se vieran los diodos de la lámpara, que son 4. Ven como una es más fuerte que la otra y tiene la luz ultravioleta para balancear la fotopolimerización del material. Ahora bien, vamos a la mano derecha. Y la que está arriba es la Valo con una distancia de 9,5 milímetros, ¿sí? La de abajo es la de Kerr, la Demi Ultra, ¿sí? Y la última es la Blueface, ¿sí? Quiero que vean la profundidad de la lámpara. Esto lo saqué de Ultra D, esto, ¿ok? Pero por eso les digo, cada quien dice, mi lámpara es mejor, que no sé qué, no sé cuánto. Pero yo le doy la razón a Valo porque en realidad es la que uso siempre. Y la fuerza del salán, bueno, una vez me la puse en un guante y me quemó. Y me quedó la seña que me quemó. Imagínense la potencia que tiene la lámpara, es increíble. Es muy fuerte. Entonces, lo que me gusta de esta luz es que penetra muy bien. Mira, a 8 milímetros, casi no pierde la intensidad de la luz. A 8 milímetros. La Blueface casi ni se marca, pero mira la Valo cómo se marca, cómo penetra todos los materiales que tú usas, ¿sí? Y nosotros usamos, yo uso mucho la porcelana, muchísimo, muchísimo. Ahí me vienen todas las facturas de todos los meses, como de $5,000, porque ahorita no tengo lo que son las máquinas para hacer las prótesis, pero y son cantidades de todas las cosas y estamos usando una lámpara que funciona y no se caen, no se fracturan y no tenemos ningún problema de nada. ¿Qué voy a cambiar? Nada. Vas a cambiar cuando no te funciona algo o te falla algo. Mira, doctor, se me quebró esto. Mira, doctor, se me despegó la prótesis. Mira, doctor, tengo sensibilidad. Allí vas a cambiar. Sabes que estás fallando en algo y tienes que ser autocrítico para que no tengas problemas de nada. Ok, entonces, estas son las puntitas que les digo. Las puntitas que se hacen para las clase 2 que se ponen en avalo, o de las otras, búsquenlas porque las venden. Búsquenlas en eBay, los chinitos son malditos. Esos chinos me convencen que son cosas serias. ¿Sí? Sacan algo a la semana, ya los tienen ellos a la venta también. Tengan cuidado, esos chinos son cosas serias, son jugados por a saber qué. Creo que se les metieron un par de demonios ahí, pero ellos sacan de todo. ¿Ok? Entonces meten los aditamentos y estos aditamentos se ponen en una clase 2 para que tenga íntimo contacto la fotopolimerización de esa cajita para que no tenga ningún problema de nada y no dejes radicales libres. ¿Sí? Entonces ten mucho cuidado para que no tengas problema de nada. Y las generaciones de las lámparas. ¿Sí? Uno, 2 y 3. Vamos a hablar de cada una de ellas. Eh, Realmente LED quiere decir luz emitida por Dios, ¿sí? Y esta fue una de innovaciones que comenzaron allá por 1990, que se comprobó que cuando la luz LED es una de las mejores luces que han funcionado en el mercado por muchísimo tiempo y que actúan muy bien polimerizando lo que son las alcanforoquinones en lo que son las resinas.
que es el fotoiniciador más usado en el mercado. Entonces, lo bueno de todo esto, bueno, de ahora en día, es que se produce menos calor. Antes, en los 2000, en los 90, era un factor que no se podía controlar y colocaban agua en lo que son las partes que eh, posteriormente fotopolimerizaban, colocaban agua luego por el calor que se producía en lo que era la resina. Y tenía muchos problemas y todo eso, pero ahora en día han cambiado muchísimas cosas. Y comparado con la luz halógena, se han comprobado, todos estos son artículos de revista, todos van a ver que tienen párrafo al final de quién hizo el artículo, el nombre y el año. Van a ver que todas las diapos tienen eso. Y ahí se van a dar cuenta que ahí están los artículos y hablan de cada uno. Por eso les dije, son como 18 o 25 artículos más o menos de revistas y han hecho estudios de estos tipos de lámparas y hablan de las lámparas. ¿Ok? Y han comprobado que la LED es superior que la halógena. Antes no era así. En 1999 y en el 2002 se produjo lo que es la primera lámpara LED. ¿Sí? Esta se llamaba Luxomax y tenía el aspecto que están viendo ahorita. ¿Ok? Tenían diodos más o menos de 5 milímetros de diámetros y tenían más o menos 7 diodos. Esta producía apenas 116 miliwatts por centímetro cuadrado. Por eso les dije, guarden los símbolos, porque todos los artículos hablan de símbolos y tú tienes que saber qué significa MW, ¿sí? Son miliwatts, ¿sí? Por centímetro cuadrado o cúbico, como tú lo quieras saber. Después cambiaron este tipo de lámpara y sacó la SDI, una lámpara un poquito más fuerte, y sacaron una que producía de 100 a 280 miliwatts por centímetro cuadrado, ¿sí? Y esta es la famosa fibra óptica turbo, ¿sí? Que prolongaban las exposiciones 60 segundos. Imagínense la cantidad de calor que producía sobre la resina para, para poder polimerizar incrementos de 2 milímetros de resina. Era demasiado calor que se producía y por eso tenías problemas de sensibilidad por calor. ¿Ok? Allá por el 2001 se produjo una que era la ELIPAR, ¿sí? De 3M. Esta tenía y fue la innovación y estas son las formas de los diodos para que ustedes vean. Esta es la punta de la fibra óptica. Esta tenía aproximadamente 19 diodos y emitían 400 miliwatts por centímetro cuadrado. Ya estaba cerca de lo que se necesitaba. Después de tener 19 diodos, llegaron lámparas a tener alrededor de 64 diodos, ¿sí? Pero gracias a los avances en la tecnología, ¿sí? Demostraron que las lámparas LED realmente eran con una eficacia similar a las lámparas halógenas. Artículos producidos en el 2002, ¿sí? Dando paso a una nueva generación. Y ahí cambió por eso les digo, la lámpara LED fue la que cambió todas las reglas del juego en la adhesión dental. Segunda generación, esta fue en el 2002, ¿sí? Realmente lo que cambiaron es que de los diodos pasaron a los chips. Y estos chips eran de 1 watt, de 5 y de 10 watts. Y después llegaron a 15 watts. Y esto lo que hacía es que emitían mayor luz en 4 áreas, ¿sí? Y esto, pues, lógicamente, se suponía que daba más fuerza o polimerizaba mejor lo que eran las resinas, se suponía. Pero allá, de todo esto, comenzaron a sacar las casas comerciales, todos tenía, porque esto es como los carros. Si alguien saca un sedán bonito, todos los demás quieren sacar un sedán bonito. Lo mismo pasa con las resinas. Si uno sacó resina para muñones, el otro también sacó otra y la mía es mejor.
Y así son las casas comerciales con las lámparas dentales. Y comenzaron a sacar el SDI, 3M, Dentsply, sí, Care. Todos tenían su lámpara dental y tenían que tener una que pues cumpliera con lo que era lo necesario. ¿Ok? Y después sacaron las de tercera generación. Y aquí es donde vienen la Blueface, la Valo, la Elipar, eh, la de Care, la Demi Ultra, ¿sí? Que cambiaron los tonos de los LED. Y aquí se puede ver que unos son más fuertes, tienen una que es violeta y todo lo demás. Y ahí cambiaron porque hicieron los estudios y dieron cuenta que los fotos iniciadores no se fotopolimerizaban como debe de ser. Y ya cuando cambiaron esta historia y cambió todo, ¿ok? Ya no eran 64 diodos, ya no eran 27 diodos, nada más 4. 4 diodos necesitaban una lámpara que funcionara súper bien. Y es lo que tenemos ahora en día. Y esto produce menos calor que antes, ¿ok? Y ahí están todas las lámparas que se usan ahora. Estas son lámparas certificadas o llamadas premium, ¿ok? Que funcionan súper bien sin ningún problema. Yo uso la Valo Ultra D. Valo normalita porque ahora está la gran y es más cara, pero la Valo me ha funcionado súper bien. Ya llevo 3 años con ella, 4 años con ella, como 4 años y medio más o menos y no me ha fallado y todavía anda funcionando. Me costó $2,600 en aquel entonces que comenzaba y ahí anda de guerrera todavía, ¿sí? Y esto es lo que cambió relativamente lo que, no, lo que se quería con la lámpara, que las puntas de la fibra óptica, lógicamente el centro de calor no era lo que querían, que fuera toda la superficie que estaban trabajando, sino que solo era el centro. Ellos querían que toda la superficie, donde está rojo todo, diera la lámpara totalmente. Y las cajas proximales quedaban libres. Por eso van a ver ahora en día que las lámparas se están haciendo más anchas, más grandes, para que cubra totalmente lo que es la fotopolimerización de la lámpara. Antes, ¿qué es lo que se hacía? Se fotopolimerizaba varias superficies y eran más veces. Y esto producía más calor. Y ahí es donde tenían problemas del nervio. ¿Ok? Las guías de luz, ¿sí? Casi siempre esta es de la Blueface y son varios puntitos que salen de su base y terminan en esta parte. Sí, esta es de la Blueface, ¿sí? Y viajan ahí lo que es las guías, salen y son los diodos que supuestamente salían sin ningún problema para tirar lo que es en lo que son las resinas. Y estas son las puntas que eran de antes, ¿ok? Cada diodo estaba conectado con una punta y se unían para que conectara con lo que esta es la luz. Pero después vino alguien y se le ocurrió que podían acelerar el proceso de salir de estas puntas. Y les ocurrió formar las que son las puntas de las fibras ópticas con turbo. ¿Ok? Eran anchas en su base, pero conforme salían, se iban haciendo más angostas, que son las de abajo, donde dice B. Vienen siendo anchas, donde está la Y, ¿sí? Y conforme va por la mitad se van haciendo más angostas, y eso supuestamente aceleraba la salida de la luz. Pero se dieron cuenta que no era verdad, ¿sí? Y ahí es donde cambiaron todo y cambiaron las distancias y cambiaron la forma de poner lo que son los chips. Porque si se fijan, todos son en fibra óptica, menos la Valo, ¿sí? La Valo tiene los diodos planos. ¿Ven? Y se dieron cuenta que funcionaba bien sin ningún problema de nada. Y se presentó mejor que todas las demás. Y aquí es donde yo les digo, no es lo mismo fotocurar una resina translúcida a fotocurar una dentina A35. No es lo mismo, ¿sí? Se necesita más fuerza. No es lo mismo fotocurar una resina en la superficie oclusal. ¿Me permiten un momentito? Permítanme.
Entonces, lo siento mucho, pero aquí donde yo estoy es un poco caliente y mis perros se vienen al aire conmigo y si no están aquí se desesperan porque es caliente. Estamos cerca de la costa y ahí es bien caliente. Así que lo siento mucho. Bueno, entonces no es lo mismo fotocurar una resina transparente a fotocurar una dentina A35. ¿Por qué? Porque no deja pasar la suficiente luz. No es lo mismo fotocurar una resina en la superficie oclusal a una resina en la superficie cervical, hablando internamente, reconstrucciones de dientes con endodoncia. No es lo mismo, ¿ok? Tú tienes que saber cómo pasar la luz y los incrementos que vas a usar. Si no tienes ese cuidado, no estás haciendo bien las cosas. Y no vayas a decir, esta resina no sirve, ¿sí? Miren, les voy a decir algo, las resinas no vencen. Estamos hablando con alguien que se llama Aldo Presa, no sé si lo conocen, tremendo cuate, súper buena onda. Y me dice, hey Ramón, las resinas no vencen porque yo uso resinas e hice experimentos con resinas que vencieron hace 4 años y funcionan lo mismo, mes. Súper bien, sin ningún problema de nada. Sin ningún problema, me dice. La misma función tiene todo, me dice. No hay nada más que eso, ¿sí? Entonces, tú tienes que saber lo que estás usando para que no tengas problema de nada. Y cuando antes se hacían aumentos de las temperaturas de la luz y tenías que controlarla muy bien, porque si no estabas muy bien con la lámpara y usabas una lámpara que no era de tercera generación, que supuestamente salió hace, ¿qué? Más de 10 15 años. Entonces, ahí tienes que tener un cuidado porque tenías un aumento de 5,5 centígrados en lo que es la temperatura y tenías 15% más de probabilidad que se formara necrosis pulpar con el tiempo. A veces no era la cavidad que dañaba lo que era el nervio, era la forma de hacer adhesión. Pero ahora en día todo eso cambió, ¿sí? Al salir todo esto y usar los materiales que estamos usando, y si tú lo usas como debe de ser, no tienes problema, te va a funcionar súper bien y por años. Y esto es lo que yo les digo, ¿ok? El daño ocular. Si tienes una lámpara premium o van a usar una lámpara premium, cuiden al paciente y cuídense ustedes, ¿ok? Miren, las cosas que nosotros sufrimos siempre son las manos, los ojos, lo curcucho o lo pando de la espalda, ¿sí? Y los ojos. Son los que se dañan, pero casi siempre. Y son las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si no tienes un cuidado, con el tiempo se van a formar cataratas fácilmente. Si no tienes un cuidado, se daña porque se dañan lo que son los ojos. Y ahí nosotros tenemos que tener un cuidado. Ok, este es un cuadro ya casi lo último. Yo creo que me pasé 15 minutos ya, pero lo voy a hacer rápido, chicos. Este es un cuadro que compara la intensidad de las lámparas. Y aquí habla acerca del avalo, habla acerca de de la Valo Gran, habla acerca de la Elipar y ahí están las otras, porque son las otras que son acá, que son la Blue Face, que yo ni sabía que tenían 3 tipos de Blue Face, pero realmente cambia, ¿ok? Vamos a hablar de la Valo, la intensidad que son miliwatts por centímetros cuadrados, son de 1000, 1400 y 3200 de potencia, ¿ok? Son de tiempo de 5, de 10, de 15 y de 20 segundos. ¿Sí? Y así sucesivamente, según la intensidad, igual son 4 tiempos o 4 segundos, y esta tiene la versatilidad de fotocurar resinas por 1 milímetro. Tengan cuidado, fotocurar resinas por 1 milímetro, yo no lo hago. A mí que me digan, no, que funciona bien, es mentira. Mentira, mentira, eso no es así. No, que no sé qué, eso funciona bien, que te ahorra tiempo. Mentira, eso solo produce más calor a lo que es la pulpa. Si imagínate la lámpara es caliente y ya aumentar a 3200, que es la máxima potencia, hacemos carne asada con la pulpa. No, 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 eso no está bien. Con lo normal está suficiente sin ningún problema de nada.
La media se usa cuando hay profundidades bien grandes y vas a usar algo que no te deja pasar muy bien la luz o cuando vas a fotocurar lo que son las coronas y todo eso. Ahí te lo valgo. Carillas, ahí te lo valgo. Incrustaciones, te lo valgo. Pero ya máxima potencia, no, es demasiado, demasiada fuerza, ¿ok? Y las longitudes de onda son de 385 a 515 nanómetros. Para mí está súper bien porque el rango normal son 450 a 460. Si tu lámpara anda más o menos por ese rango, juegue, estamos bien. Y así sucesivamente van haciendo todo lo demás y hablan acerca de la helipar que cambia. ¿Qué es lo que cambia? ¿Sí? A 1470 y solo tiene una. Es lo mismo para todo. Por eso es que la Valo es más potente. Y ahí cambian lo que son y después todo es igual. ¿Sí? Y si se fijan, la intensidad baja, la longitud de onda va, y así sucesivamente se van. Y estos son los estudios que se hacen. ¿Ok? Con la otra igual, son de 1200 y sucesivamente se van haciendo, todos tienen más o menos los mismos rangos y todo lo demás. Solo la Blueface, las otras cambian que son a 800, pero todos andan en el rango arriba de los 450, 460. Si todo cubre súper bien y no tienes ningún problema de nada, si tu lámpara cubre 460 nanómetros, está bien, sin ningún problema. Fotocura súper bien cualquier material sobre cualquier superficie sin ningún problema de nada. Así que chicos, les dejo esto para que ustedes sepan si tienen alguna duda de algo, lo pueden hacer. Y si me dicen, doctor, ¿qué es lo mejor para cada material? Por eso vienen manuales en los materiales. Cuando compran las cajas de materiales de resina, ahí vienen los manuales, no son estorbos, vienen en todos los idiomas. Si no quiere hablarlo en español, vienen en inglés, en chino, en lo que sea, pero ustedes tienen que leerlos, ¿ok? Yo cuando compro algo, lo primero que hago es fotocurado. Tanto tiempo. Ah, ok. ¿Cómo se usa tal cosa? Así se usa todo esto. ¿Sí? El adhesivo de cuarta generación, ¿cómo se usa? Primero es el primer, después el adhesivo. El primer no se fotocura, se espera tanto tiempo para después colocar el adhesivo sobre eso. Y así sucesivamente se van viendo todas las cosas para que no quede ningún problema de nada. Así que si tienen dudas de algo, chicos, ahorita estoy a su disposición y yo con mucho gusto les respondo todo lo que ustedes quieran. Doctor, una versión más económica de una buena lámpara sería la Blueface de la que tenemos Exactamente, disponible acá en El Salvador, ¿verdad? exactamente, sí. Creo que esa, si no estoy mal, creo que anda como por $800. Sí, fíjese que yo desde el año pasado la estoy pidiendo y ahorita sí ya les entraron dos modelos, la Sí. Blueface N y la Blueface Style, pero no sé si las dos son multi-weight, que es como lo que usted nos enseñó, que tiene como diferentes tipos de luz o cuál es la diferencia de la Blueface N y Blueface Style. Si no estoy mal, creo que es los tipos de potencia. Ujú. Porque una es estándar. Si se fijan acá, una es de una misma potencia. No se puede hacer ni más fuerte ni más débil. Realmente, Equivaldría a una monowave. sí, sí, realmente sí. Yo, le soy sincero, la ultra fuerte o el máxima potencia, yo no la uso en aval. Lo más que he usado es media potencia, Mm, pero hasta ahí nada más. ujú. Bueno, gracias, doctor. De nada. ¿Dudas o preguntas?
dudas o preguntas, y no, pues estamos listos. Muchas gracias, doctor. De nada, ya saben. Bueno, chicos, cuídense mucho. Espero que les sirva de algo. Si tienen duda de algo, pues búsquenme en Instagram, Lara Dental Estudio. Estudio es en inglés, sin E. Y si tienen duda de algo, ahí lo pueden hallar. Tengo muchos casos, tengo muchas cosas que lo pueden ver. Siempre trato de subir casos todos los días. A veces no puedo, pero a veces subo casos para que ustedes vean todas las cosas que nosotros hacemos, y cualquier duda o pregunta me dejan un mensajito. Siempre que tengo tiempo les contesto sin ningún problema de nada, ¿verdad? Así que cuídense, Dios los bendiga. Gracias por que me dieron chancecito de poder dar estas clases. Espero les sirva de algo, y pues Dios los bendiga y cuídense mucho, y un placer, ¿ok? Que Dios los bendiga, y lo mejor que pueden hacer en esto, ¿ok? No es que ya hicieron el curso, ya son máster, no. Sigan estudiando, sigan investigando, pregunten, saquen de dudas, porque cuando usted saque de dudas de algo y practiquen, ¿ok? Si no me salió esto, pues voy a practicar. Yo siempre tengo un dentoformo, y siempre practico y practico y practico, y ahí estoy practicando hasta que todo salga bien sin ningún problema de nada. Así que son los consejos que yo les puedo dar para que no tengan problemas. No es que ya hice el curso y ya soy un máster, mentira. ¿Ok? Entonces, tienen que practicar para que todo les salga bien. Dios los bendiga, cuídense mucho, un placer, y espero que todo les salga bien en su vida. ¿Ok? Un gusto. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.